hermanos, estamos en la siguiente entrega de la conveniencia de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros hemos visto durante estas semanas que Jesús, antes de pasar por el flagelium, esa tortura a la que fue sometido y que luego fue crucificado y resucitado el tercer día, Él le dice a sus discípulos que era conveniente que Él se fuera. Y nosotros ya hemos visto dos razones por las cuales eran necesario para ellos pasar por ese proceso. Y la semana pasada vimos esas dos razones. La primera es la resurrección, y las otras dos razones la vimos la semana pasada. Era que su acompañamiento, es decir, el acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo ya no iba a ser físico, sino espiritual, por medio de su Espíritu Santo. Y la segunda razón por que le convenía es porque la presencia del Señor, su morada, no sería geográfica, sino en el corazón de ellos y también de nosotros. La conveniencia no era para el Señor. Él podía hacer su ministerio sin limitaciones, ni aún la física. Cuando el Señor les envía en un tramo de su ministerio, en la narrativa que vemos en el Nuevo Testamento, el Señor, después de multiplicar los panes y los peces que están ahí en la región de Galilea, le dice: váyanse ustedes primero al otro lado del mar de Galilea o del lago de Genesaret. Y ellos se fueron y se levantó una tormenta repentina y ellos se batían entre la vida y la muerte, pero Jesús estaba en la orilla y los veía en tierra firme. O sea, la movilidad de Cristo no tiene que ver, y su conciencia de lo que estaba ocurriendo no tenía que ver con las leyes de la física, porque Él podía hacerlo por ser Dios. Las ventajas de la partida del Señor es más para los discípulos. Recuerden que en una ocasión un centurión romano se le acerca a nuestro Señor Jesucristo hablándole de que su siervo estaba muy enfermo, y Jesús pues mostró interés y le dijo: voy. Y dice: no, tú no tienes que ir, le dice el centurión. Tú no tienes que ir. Yo soy un hombre sujeto a autoridad y doy una orden, y aunque yo no esté, se cumpla. Con que tú digas que sea sano, en la distancia Él va a ser sano. Y así fue. Y Jesús se maravilló y dice: yo no he visto una fe tan grande en todo Israel. Y nosotros hoy en día nos beneficiamos de esa partida de nuestro Señor, porque al partir Él mismo prometió que enviaría el Consolador. Así que les invito a que vayamos a la Escritura, a Juan capítulo 16, y leamos los versos del 7 al 16. Juan capítulo 16, versos 7 al 16. Y dice la Escritura de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, dice Cristo, es Cristo hablando con sus discípulos, os conviene o les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis soportar. Pero cuando el Espíritu
de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso digo que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Háblanos por medio de tu palabra. A pesar de mis limitaciones, yo te ruego, Señor, que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije la semana pasada, hablábamos de dos razones por las cuales era conveniente que el Señor se fuera. No por Él, sino por los discípulos. La primera era que su acompañamiento no sería físico, sino espiritual. Y segundo, que su morada no iba a ser una morada geográfica, sino en el corazón. Ante estas dos realidades nos preguntamos, ¿cómo puede el Señor acompañarnos espiritualmente y estar en todas las partes con conciencia de nuestras necesidades al mismo tiempo? ¿Cómo nosotros podemos beneficiarnos de la ausencia física de nuestro Señor Jesucristo, como les pasó a sus discípulos, pero al mismo tiempo beneficiarse, pero también tener conciencia de ese beneficio? Dicho de otra manera, podía ser que les conveniera y ellos no tuvieran conciencia. Hay cosas que nos hacen bien y nosotros podemos practicarla y no sabemos que eso nos está haciendo bien. Como podemos practicar y hacer cosas que nos hacen mal, que nos perjudican y no tener conciencia. Eso se ve con los alimentos. Hay alimentos que nos gustan, que los consumimos, alimentos que son altamente nocivos para nosotros, pero los consumimos. O comemos alimentos que tienen componentes químicos y que a nosotros nos parece bien y los consumimos, pero nos hacen daño en el cuerpo. Como hay alimentos que probablemente a usted le gusta y le es de mucho bienestar al cuerpo. De igual manera, Cristo, al irse y enviar al Consolador, el Espíritu Santo le iba a hacer compañía. Y esa compañía no se iba a limitar a un espacio geográfico, porque va a ser en el corazón y no sería físico, sino espiritual. Pero ellos, al igual que nosotros, íbamos a estar conscientes de eso. Es decir, la conveniencia de la partida de nuestro Señor Jesucristo y que viniera el Espíritu Santo iba a ser de beneficio para ellos, pero ellos lo iban a saber. No iba a ser un beneficio inconsciente, sino que ellos tendrían plenas facultades para darse cuenta de que el Señor estaba con ellos. El tema del Espíritu Santo es un tema donde muchas personas han metido la mano en el tema y no han sabido manejarlos bien. Es un tema que ha sido abusado, mal manejado, mal interpretado. Incluso yo recuerdo que hace muchos años, hablando en un estudio en la iglesia, pregunté qué era el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? Y recuerdo que la respuesta de una hermana era, eso se manifiesta con un corrientazo en la espalda. Yo no sé, porque yo nunca he tenido un corrientazo en la espalda, pero si eso fuera así, yo no creo que fuera nada agradable. Si es así, yo no quisiera que el Espíritu Santo se manifestara dándome un corrientazo en la espalda, por Dios.
ni electricista que fuera. Entonces, esto nos indica que hay una mala interpretación de lo que es el Espíritu Santo. Ese es un tema vital, es un tema cardinal de la doctrina cristiana y es un tema, por consiguiente, no negociable. Es decir, creemos en el Espíritu Santo, primero por ser la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos en el Espíritu Santo porque el Señor nos habló de que Él enviaría el Espíritu Santo. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo no se limita solamente a la promesa de que iba a venir, sino que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu de verdad, que son términos sinónimos para referirse a lo mismo, viene operando desde el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros hacemos una mirada al Antiguo Testamento, vamos a ver que el Espíritu de Dios ya actuaba, pero no de la misma manera en que actúa ahora. El ministerio del Espíritu Santo, después que el Señor parte, es un ministerio permanente. Pero en el Antiguo Testamento era intermitente, es decir, no era permanente. Y la evidencia bíblica es más que suficiente para eso. En el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con Éxodo 31, versículos 2 y 3. Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. El Señor enviaba su Espíritu para dotar a las personas a una función específica, sea profética, sea de habilidades humanas para hacer algo que fuera dedicado a Dios, a los profetas para que fueran a ejercer su ministerio profético con el respaldo de Dios. Es decir, Dios enviaba su Espíritu a las personas para capacitarlo en un área determinada. Dice Números 24:2, y levantó Balaán sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Primer libro de Samuel 19, versículos 23 y 24. Y él prosiguió hasta Naiot en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Saúl, cuando fue llamado por Dios para ser rey, el Espíritu de Dios fue sobre él y él profetizó, y la gente se maravillaba y se preguntaba. Y también Saúl entre los profetas. Esto se convirtió en un refrán. Cuando veían a una persona en unas funciones que no era la de ella, decían, ¿y desde cuándo Saúl entre los profetas? Si ustedes me ven un día cantando a mí, dirán, ¿y desde cuándo Saúl entre los profetas? Y puedo cantar siempre y cuando se termine el culto y ustedes no quieran irse, entonces yo canto. Y se van a ir de una vez. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que no tengo esa habilidad. Y los que están cerca de mí cuando cantamos ahí, se dan cuenta. Entonces, segundo libro de Samuel 23:2, declara David, el hijo de Isaí, declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel: el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Estamos hablando de episodios del Antiguo Testamento, pero el Espíritu de Dios siempre ha actuado, no de manera permanente en nosotros ahora, sino de manera intermitente. Venía como señal de respaldo de Dios, capacitándolo, guiándole. Ahora,
¿Por qué intermitente? Porque si esa persona no actuaba bien, el Espíritu de Dios se retiraba. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl se apartó de Dios y el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo no es como ahora. Ahora, más tarde, en el Nuevo Testamento, habría de cumplirse una promesa que se hizo en el Antiguo Testamento del Espíritu de Dios. Ya no iba a ser sobre individuos específicos para comisionarlos en una labor específica, sino para todos. Y Jesús, cuando le dice voy a enviar al Consolador, lo que está haciendo es reafirmando esa profecía que ya estaba vigente y que estaba por cumplirse. Miren lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando es derramado, cuando ya se cumple esa promesa que Cristo está diciéndole a los discípulos en ese momento, en el pasaje que leímos anteriormente, en Juan capítulo 16, el Señor le está diciendo, le conviene que yo me vaya porque yo voy a enviar el Consolador. Ahora, ¿cuándo llegó ese Consolador? En el día del Pentecostés, en Hechos 2, estaban reunidos como 120 mediante la orden que Cristo le dio. Cristo le dijo, no se vayan de Jerusalén. Y ellos fueron a un lugar que se conoce como el aposento alto. Y Jesús le dijo, no se vayan hasta que se cumpla esa promesa. Y ahí estuvieron ellos esperando a que se manifestara, se cumpliera, se pusiera por hecho esa promesa del Señor que tenía que ver con esa profecía del Antiguo Testamento. Por eso cuando Pedro se levanta en el día del Pentecostés para traer este extraordinario sermón, Pedro les aclara a sus oyentes lo siguiente. Hechos 2, 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El profeta Joel dijo eso. Pedro dice, esto que está ocurriendo ahora fue lo que el Señor nos prometió y que el profeta Joel en el Antiguo Testamento profetizó. ¿Y dónde dice eso el profeta Joel? En Joel capítulo 2, verso 28. Y dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Quiere decir que en lo que Cristo está diciendo está involucrado algo que se profetizó y algo que está por pasar. Algo que dijo el profeta Joel, algo que Jesús reitera y algo que Pedro confirma. Quiere decir que esta declaración de Cristo tiene tres tiempos. Un tiempo presente, que es lo que Jesús está diciendo que va a acontecer, pero Él lo está diciendo en ese tiempo presente. Tiene un tiempo pasado porque el profeta Joel ya lo había profetizado, y tiene un tiempo futuro donde Pedro lo confirma. Joel dice va a pasar, Jesús dice yo le garantizo que va a suceder, y Pedro dice está pasando, se está cumpliendo lo que el Señor dijo y lo que había dicho el profeta Joel. Y es maravilloso, es la palabra de Dios. Nos da certeza. Nosotros no estamos confiando en palabras huecas o en cosas maravillosas, pero que no son ciertas. No estamos viviendo en quimeras, en ilusiones. Estamos viviendo cosas reales. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo vemos que se confirma. Ahora, ¿cómo opera esto? Bueno, los discípulos tenían a Jesús. Y su fe, como vimos la semana pasada, en gran parte estaba activa porque Jesús estaba físicamente con ellos. Esto no quiere decir que Jesús
sustituyera las responsabilidades de ellos, o el Espíritu Santo va a sustituir las responsabilidades de nosotros. Y ya vamos a ver más adelante cuál es el rol del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, en ese momento los discípulos no estaban con Jesús, porque dice la narrativa que ellos habían ido al pueblo a comprar comida. Por eso cuando se regresan, se sorprenden a ver a Jesús hablando con la mujer samaritana. Y esto es sumamente revelador. ¿Por qué? Porque tenían que comprar comida teniendo a Jesús ahí. Teniendo que comprar comida cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, por lo menos en 2 ocasiones, según nosotros vemos en la narrativa de los evangelios. Claro, porque el Espíritu Santo no va a sustituir nuestras responsabilidades. La Biblia ha establecido que con el sudor de nuestra frente nosotros nos vamos a ganar el pan. El Espíritu Santo va a obrar, Dios va a suplir en lo que nosotros no podemos. Y entonces eso nos da la certeza de que Dios cumple su promesa, de que Dios es fiel. Pero no va a suplir lo que Dios ha determinado que nosotros debemos diligenciar para obtener. Por eso dice la Escritura, y tengo malas noticias para los vagos, que el que no quiera trabajar, que no coma. Pero usted sabe lo que come un vago. Y lo vemos en los campamentos de jóvenes. No estoy diciendo que los jóvenes son vagos. En los campamentos de jóvenes siempre hay uno más perezoso que el otro. Y siempre se requiere la cooperación de los jóvenes para que hagan tal o cual cosa. Y esos más perezosos son los primeros que se ponen en la fila para la comida. La Biblia dice que el que no quiera trabajar, algunos creyentes emplean mal el término diciendo que el que no quiera trabajar. No, no es eso. Hay personas que quieren trabajar, pero que en un proceso o en un tramo de su vida no encuentran trabajo, están desempleados. No se refiere a ese tipo de personas, sino a aquel o aquella, porque hay vaga también. Vaga la pena decirlo, ¿no? La Biblia se refiere a aquellos o aquellas que tienen la oportunidad de hacerlo y no lo hacen. Gente que siempre dice, no, porque yo tengo un proyecto. Y se le presentan oportunidades de otras cosas que son diferentes, pero no lo hacen porque tienen un proyecto. El Espíritu Santo no va a hacer esa obra. El Espíritu Santo va a hacer lo que el mismo texto dice que va a hacer. ¿Qué dice el texto? Y volvemos otra vez a lo que Jesús le dice a ellos. Juan capítulo 16, pero, desde el versículo 8 en adelante. Y cuando Él venga, dice el Señor, eso que profetizó el profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28, y eso que después veremos a Pedro confirmando, es lo que Cristo está diciendo aquí. Esto es una bisagra entre el cumplimiento y la profecía. Y lo que Cristo está diciendo es una reafirmación. Es un puente entre eso que se dijo y eso que va a acontecer. Y hay 3 personajes involucrados en esto. El profeta Joel, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro que lo confirma. El apóstol Pedro, pues entonces valida lo que Cristo dijo y lo que dijo el profeta Joel. Pero vayamos a lo que Cristo dice sobre el ministerio del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Y aquí vemos un ministerio en 3 áreas del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el mismo Señor define qué quiere decir con eso. De juicio o de pecado porque no creen en mí. Y Jesús está hablando del mundo. El mundo no cree en mí. Por eso, quien se encarga de convencer al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué dice el Señor, Él convencerá al mundo de pecado? Porque para una persona reconocer sus pecados tiene que ser una obra del Espíritu de Dios. Tiene que venir un poder fuera de él y sobrenatural que le haga entender su condición pecaminosa. Ahora, es posible que una persona esté en pecado, esté lejos de Dios y crea que está bien, pero la mayoría de la gente son así. La mayoría de la gente. Aunque le sorprenda lo que le voy a decir, una persona a mí me dijo en una ocasión, mi único defecto es que yo soy demasiado humilde. No humilde, demasiado humilde. Y yo le dije, ¿y por qué usted cree que eso es un defecto, su humildad sobreabundante? Me dijo, porque las personas me toman de tonto. Y yo le dije, o sea, que en serio usted cree que es humilde. No, humilde no, muy humilde. Y yo duré mucho rato invertido haciéndole entender a esta persona que no era humilde y no entendió. Porque no soy yo que la voy a convencer. Yo he predicado, ¿a cuántas personas yo le he predicado? A muchísimas personas. Y hay personas que me escuchan con empatía y seguro le ha pasado a usted. Y la persona dice, no, pero que yo no soy pecador. Yo no soy pecadora. Y tú le explicas texto por texto lo que la Biblia dice acerca de su condición pecaminosa. Y no. Porque es que nosotros no vamos a convencer a nadie. Por eso, cuando predicamos el Evangelio y lo hacemos desde el púlpito, lo predicamos con toda libertad. Lo predicamos con una limpia conciencia. Lo predicamos con convicción sabiendo que eso es verdad. Pero también parte de esta convicción es que es Dios el que convierte a las personas por medio de su Espíritu Santo. Usted está ahí, usted vino a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo lo convenció de forma tal que su gracia se tornó irresistible y usted vino a los pies de Cristo como vine yo. Si el Espíritu Santo no interviene, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Así es. Es el Espíritu Santo. Y Jesús lo está diciendo, ahora yo estoy con ustedes y yo me encargo de hacer ese trabajo, porque Él es Dios. Pero cuando yo me vaya, quien va a hacer el trabajo de convencer a la gente es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo lo que no iba a hacer era predicarle a la gente. ¿Quiénes son los que le predican a las personas? Nosotros. Y por eso la Escritura exhorta a que tenemos que abrir nuestra boca para hablarle a otros de Cristo. No somos nosotros lo que convencemos, somos nosotros lo que predicamos. Y en tantos años en el ministerio, he estado en tantos lugares y he escuchado tantos sermones, yo he escuchado a predicadores que creen que son ellos los que van a convencer a las personas. O están tratando de hacerlo. Y sugestionan. Y con ansiedad. Yo predico con pasión, predico con un sentido de urgencia.
pero yo predico con libertad. Porque yo sé que lo que convence a las personas no son mis argumentos, ni mi persuasión, ni mi sugestión, ni manipular a la gente, ni trabajar con las emociones de las personas. Lo que va a convencer a las personas es el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor no alza la voz, no amenaza, no sugestiona. Simplemente trae una convicción. No son sentimientos y emociones. No es que una persona va a sentir esto, es que va a entender el Evangelio. Recuerden que cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, se le estaba predicando, el Señor envió precisamente a un evangelista llamado Felipe para que fuera al desierto a predicarle a un funcionario de Etiopía que había ido de Etiopía a Jerusalén y regresaba de Jerusalén por el desierto. Y Felipe le hizo una pregunta y hablamos un poco de eso. Y vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 8, versículos 28 en adelante. O 27 en adelante. Felipe se levantó y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Es lo que le estaba preguntando el evangelista a este hombre, que de por sí era un hombre muy noble, era un hombre moral y religiosamente parece bueno. Un hombre que hacía un recorrido desde Etiopía, atravesando todo el desierto, con todas las incomodidades de los viajes de aquella época, y regresaba. Y lo que le pregunta a Felipe: ¿estás entendiendo? Él venía leyendo la Biblia, venía leyendo en el profeta Isaías, venía leyendo el Antiguo Testamento, y Felipe le pregunta: ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes? No lo entendía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor todavía no estaba obrando en la vida de este hombre, convenciéndolo de pecado. Y no era porque el Espíritu Santo no podía, o que le daba trabajo. Porque a veces que tenemos el concepto de que, bueno, Dios con aquel sí se fajó, conmigo fue suave. Imagínense, usted sabe la historia que yo tengo. Un hermano en Cristo de aquí de la iglesia siempre me decía: yo hice sudar a Dios para yo convertirme. Oiga eso. Y hablando con unos hermanos acerca de un problema que estaba teniendo un pastor y su congregación en otro pueblo, con un vecino, un templo con techo de zinc. Y cuando el pastor comenzaba a predicar, ese vecino comenzaba a tirar piedras al techo de zinc. Ya usted sabe lo que eso parecía. El pastor, después que terminó el culto, fue a hablar amablemente con ese vecino, y el vecino le dio una bofetada al pastor. Por eso yo le aconsejo a los pastores, cuando van a confrontar a alguien, a cierta distancia. El pastor tenía un sobrino, y un hermano de la iglesia le dijo: le dieron una bofetada a tu tío, no al pastor. Ya eso se torna personal. Y el muchacho va a reclamarle al vecino, ya usted sabe, que por qué le hizo eso a su tío.
Y el vecino le dice, se lo hice a tu tío, y si tengo que hacértelo a ti también, prepárate. Y él le dijo, mira, ¿tú sabes qué? Yo nada más tengo un mes de convertido, yo estoy crudito todavía. Yo todavía, yo estoy en este proceso. Y el vecino parece que entendió. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de convencernos de pecado. Y ese muchacho que le dijo eso a ese vecino, aunque le dijo eso en su ignorancia, en otros tiempos, porque yo conozco bien el caso, él no hubiera mediado palabras. Quiere decir que ese trabajo que comienza el Espíritu Santo en nosotros, comienza con convencernos de pecado, pero ahí comienza un proceso que nunca termina. Lo que la Biblia le llama la santidad. Comenzamos a buscar el rostro de Dios y aunque estamos en luchas, pues hay un progreso en nuestra vida espiritual. Por eso dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero nueva criatura, ¿a partir de qué momento? A partir del momento en que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nosotros vemos nuestra vida como es y comenzamos a ver una profunda necesidad de Dios en nuestras vidas. Todos nosotros recordamos también una de las más hermosas parábolas de toda la Escritura, que se encuentra en Lucas capítulo 15, que nos da una tríada de tres hermosísimas narraciones. ¿Cuáles son? El hijo pródigo, la moneda perdida y la oveja perdida. El hijo pródigo es una de las parábolas más amadas por todos nosotros. Y nos presenta a un padre con dos hijos. Y el menor le dice a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y le dice esto porque parece que el papá era acaudalado, económicamente hablando, tenía ciertas libertades económicas, y el hijo le dice eso, y está reclamando en vida una herencia o una parte que le correspondía cuando ya su padre no estuviera. El hijo, impaciente del gobierno paterno, recoge todo. Cuando una persona se va de viaje de manera temporal, se lleva lo que necesita para el viaje, pero dice la Escritura que lo recogió todo, lo cual indica que no tenía intenciones de volver a la casa del padre. Y dice la Escritura que lo malgastó todo. Y se dio una combinación de elementos. ¿Por qué? Porque dice, cuando lo malgastó todo, vino una gran hambre en aquella ciudad. Así son las cosas de la vida. Porque si viene una gran hambre, pero todavía no lo ha malgastado, pues él puede más o menos enfrentar aquella situación. O si lo malgastó todo, pero había abundancia en la ciudad, también se podía amilanar un poco, pero cuando lo gastó todo, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Y dice la Escritura que deseaba llenarse de la comida de los cerdos que él cuidaba. Entonces viene algo maravilloso en esta narrativa. Mas él volviendo en sí, dice la Escritura, entró en razón, había entrado en una especie de locura, la locura que produce el pecado, la locura que produce vivir lejos de Dios. Las personas creen que ellos tienen control absoluto de su vida y dicen, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Hacen planes, hacen proyectos y hacen todo tipo de planificación, pero lejos de Dios. Quizás pueden decir, Dios mío, ayúdame, como un amuleto de buena suerte para que Dios le guarde, pero no hay nada de compromiso de ellos hacia Dios. Hay otros que están empeñados en vivir su vida como ellos quieren, haciendo lo que ellos entienden que le da la gana, haciendo lo que le trae gratificación a sus sentidos,
haciendo todo aquello que tiene apetencia en su carne de hacer, aunque sea contrario a Dios. Así vivió el hijo pródigo, haciendo lo que él quería. Pero un día volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Un día volvió en sí. De repente él vio todo el atolladero. De repente vio toda su ruina. De repente vio toda su maldad, todo su pecado. No era la voluntad de su papá que él viviera en esas condiciones. De repente se dio cuenta. Eso es lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Trae convicción de pecado. Cuando Dios está obrando en la vida de una persona, aunque esa persona no sienta nada, aunque esa persona no tenga emociones, pero sí va a ver de una manera consciente y clara que está lejos de Dios. Va a ver su necesidad de Dios. Va a ver a Dios llamándole con los brazos abiertos y él abrazando esa gracia irresistible de Dios por medio del ministerio del Espíritu Santo. Y eso es lo que le está diciendo Cristo a sus discípulos. Cuando yo me vaya, ya yo no soy el que voy a andar predicando por aquí y por allá. Dice que en la Escritura que Jesús recorría todas las ciudades y sinagogas predicando todo el evangelio del reino. Ya él no iba a hacer eso. Y se cumplió. Pedro predicó un memorable sermón en el día de Pentecostés, donde más de 3,000 personas vinieron arrepentidos a Cristo. Pedro predicó y el Espíritu Santo los convenció. Y ese ministerio del Espíritu Santo comenzó en los días en que Jesús ascendió y entonces vino el derramamiento de ese Espíritu Santo. No es una fuerza, como dicen algunos. No es una fuerza activa de Dios, mucho menos. El Espíritu Santo es una persona porque nos guía, nos trae convicción, nos consuela, como dice el Señor, y trae claridad a nuestras mentes para hacernos ver la realidad como Dios la ve. La mayoría de las personas tenemos la tendencia de compararnos con personas que son peores que nosotros para nosotros no ser mortificados con nuestras conciencias. Pero el Espíritu Santo nos lleva a compararnos con Dios. Y todo aquel que se compara con Dios, entonces va a ser encontrado falto. Y es esa falta la que nos va a llevar a pedirle misericordia a Dios y a pedirle a Dios que nos perdone. Una persona, para poder caminar con Dios, primero tiene que venir a Dios, arrepentirse de sus pecados. Al igual que el hijo pródigo, no importa lo buena gente que usted crea que es, si el Espíritu Santo lo convence de pecado, entonces usted va a ver, como el hijo pródigo, de que está viviendo lejos del papá. Lo peor del hijo pródigo no era que estaba cuidando cerdos, era que estaba lejos del padre. Y cuando estamos lejos de Dios, entonces, no solamente somos capaces de cualquier cosa, sino que no vamos a disfrutar de las bendiciones que vienen de Dios. El hijo pródigo, al volver en sí, llegó a la conclusión que los jornaleros vivían mejor que como él estaba viviendo. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos para que el Espíritu de Dios traiga convicción en nosotros y demos respuestas a ese mensaje, sabiendo que es Dios el que convence a las personas
Nosotros solamente somos los humanos portadores, portavoces de ese mensaje. Cuando usted le habla a su amigo, a su compañero de trabajo, a su familia, al extraño de Cristo, usted es el medio, pero quien convence es el Espíritu Santo. Porque a mí no me convenció nadie. A mí nadie me obligó. Yo simplemente escuché el mensaje y dije, yo necesito urgentemente a Dios. Porque el Señor lo dice. Entonces, al ver mi vida y ver quién es Dios, entonces dije, yo necesito a Dios. La Biblia enseña que todos nacemos pecadores, nacemos en rebeldía delante del Señor. Y que la única manera de nosotros tener perdón de nuestros pecados es diciéndole al Señor, aquí estoy. Por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo va a convencer. Y ustedes van a estar conscientes de que es el Espíritu Santo el que hace eso. Mientras tanto, Jesús estaba con ellos y el protagonismo de predicar el Evangelio era de Cristo. Jesucristo los entrenó a ellos, en una ocasión los envió de 2 en 2, pero después que Cristo partiera, ellos iban a tener totalmente esa responsabilidad. Y Cristo, por medio del Espíritu Santo, cuando ellos hablaran, al igual que como lo hace hoy en día, Él iba a convencer de pecado. Así que, hermanos, lo que tenemos que hacer es hablar. Y de salvar se encarga el Señor.